Muy bien. Buenas tardes, doctora Vázquez. Estimados alumnos, soy el doctor Chávez. Vamos a hoy día presentarles dos tipos de absceso hepático y quiste diatídico como patología hepática. El hígado es un órgano que está expuesto a concentraciones mínimas de bacterias provenientes del tracto gastrointestinal. Y recuerden que el intestino delgado y grueso va a drenar a través del porta por sus venas mesentéricas todo lo que ocurre en el lumen intestinal. Por lo tanto, pues va a llegar siempre estas bacterias. Pero estas van a estar debidamente protegidos en el hígado por el retículo endotelial, que en suma está representado por las células de Kupffer y además de otras células que lo acompañan en esta defensa. Los abscesos hepáticos pueden ser piógenos, amebiano, que son los más frecuentes, por eso los he marcado de azulito, y otros también pueden ser por hongos, por citomegalovirus, los inmunodeprimidos, etcétera, pero son raros. Estos dos abscesos, la clínica es muy similar, muy difícil de diferenciar clínicamente, a pesar de que son etiologías diferentes. Son poquísimas las diferencias, a veces en el piógeno es un poquito más de dolor y en el amebiano un poquito más crecido el hígado. Eso es lo único que vamos a encontrar en la clínica. Cuando sospechamos de un absceso hepático, debemos comenzar el diagnóstico con un estudio inmunológico dentro de los exámenes de laboratorio. ¿Para qué? Para iniciar el estudio y dirigirnos a qué patología vamos a estudiar mejor. Si IgA e IgG es negativo, definitivamente no se trata de absceso amebiano. Por lo tanto, vamos a tener que hacer otros estudios para descartar inclusive tuberculosis, etcétera, hongos, y luego nos quedaremos con un absceso hepático piógeno, donde utilizaremos como tratamiento el antibiótico. En cambio, si es positivo, el absceso va a ser amebiano y el tratamiento es diferente. Este es el primer paso que se debe hacer cuando uno sospecha de un absceso hepático. El absceso hepático sigue siendo un reto, es difícil inicialmente del estudio, del diagnóstico, pero a veces llegan cuando el curso clínico ya está avanzado y está en estado grave, con abscesos gigantes, inclusive con focos de sepsis. Porque el diagnóstico es muy tardío y el paciente mismo viene muy tarde a nuestro hospital o a nuestro centro de salud. Y la mortalidad vamos a encontrar en este rango del 15 al 25%. El diagnóstico ha mejorado mucho ahora en los últimos años debido a la ecografía y la tomografía. Ahora es más rápido el diagnóstico cuando llega a nuestros centros de salud, al control de los médicos. Lo que pasa es que el mismo paciente, a veces como la sintomatología no es tan molestoso, no acuden. Y recuerden ustedes que el paciente identifica la enfermedad solo cuando le duele o cuando algo es molestoso. Pero si no ha sido una molestia ligera, entonces no identifican como enfermedad y van tomando sus medicinas tradicionales, caseras, hasta que ya sobrepasa la molestia y recién acude. Por eso es el diagnóstico muy tarde.
Y la ubicación del absceso es el 80% es en el lóbulo derecho. Comprendemos porque la mayor irrigación que llega al hígado es al lóbulo derecho. Por eso es que se ubica en el lado derecho. Y generalmente se va a ubicar entre los segmentos 6 y 8. Por alguna referencia preferencial no la sabemos, pero estadísticamente está reportado que esos dos segmentos son los que más frecuentes, son los más frecuentes de ubicación del absceso piógeno. Generalmente no se ubican en los dos lóbulos y los abscesos pueden ser múltiples. El tamaño varía de 5 a 10 en su mayoría de diámetro, pero se han encontrado abscesos tan grandes como 25 centímetros de diámetro. Entonces, los de que tienen origen de vía biliar o el porta van a ser polimicrobianos o pueden ser polimicrobianos, o sea, de contaminación de la flora intestinal, con predominio de bacilos gram negativos. Desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia es de 0.29 a 1.45, o sea que es bajo, felizmente. Y el piógeno generalmente es en los más adultos, de la quinta a la séptima década de la vida, y mayor en el varón que en las mujeres. La patogenia. Gérmenes que pueden invadir al hígado por diferentes vías. El 40% de los gérmenes que van a invadir el hígado viene por las vías biliares. Por obstrucción de cálculos, por cáncer, por parásitos que producen síndrome obstructivo, van a invadir el hígado los gérmenes. Entonces, estas como causan estasis, reflujo biliar, por lo tanto van a colonizar las bacterias hacia el hígado. Y eso van a ser generalmente polimicrobianos. Luego el absceso del porta, el 16%, también es alto. El porta, primero vía biliar, segundo porta, seguido ya de los gérmenes que vienen del intestino, ya sea apendicitis, diverticulitis, pancreatitis, etc. De todas estas patologías va a venir a través del porta y va a desarrollar un absceso piógeno. Y luego, por contigüidad de otros órganos vecinos, es el 6% más o menos, una colecistitis, por supuesto, por vecindad puede hacer un absceso sin ser comprometido en la vía biliar. No es infrecuente que una colecistitis que de evolución larga, una colecistitis aguda piógena, va a invadir y vamos a encontrar un absceso hepático por vecindad. Las úlceras pépticas también pueden producir absceso hepático. Luego vamos a encontrar una invasión, un inicio de la patología por la arteria hepática, de las famosas bacteriemias. Normalmente existe eso en nuestro organismo y en algún momento va a colonizar, siempre en cuando hay una disminución de la defensa de cualquier naturaleza, puede colonizar el hígado. Luego los traumatismos y los criptogénicos, o sea, de dónde vienen no la sabemos, no conocemos y no es un porcentaje poco, es bastante. O sea, de dónde vinieron en el origen, vinieron por vesícula, por vía biliar, por vecindad, traumatismo, etc. Entonces, estos son los famosos idiopáticos. Origen idiopático. ¿De dónde viene? ¿Dónde está el foco primario? No la sabemos. En relación a la etiología, o sea, quién lo produce, puede ser únicos o múltiples, pero generalmente, felizmente, es único. Los múltiples se asocian a origen biliar y al porta, como ya dijimos anteriormente. La infección polimicrobiana varía entre 26 y 64%, porque el más frecuente son los únicos. Entre los que
hacen una invasión, un absceso monomicrobiano, está la Klebsiella pneumoniae, están los Streptococcus milleri. Los gram negativos, E. coli, Klebsiella, y siguen los enterobacterias, las pseudomonas y el proteus. Los anaerobios oscilan entre 24 y 66%. Entre ellos las bacteroides, los fusobacterian, el streptococo y clostridium. Lo que debe quedar es que la gran mayoría, el gran porcentaje del absceso hepático vamos a encontrar E. coli. Estas son las bacterias que vamos a encontrar: E. coli gram negativo, Klebsiella gram negativo, Streptococcus milleri gram positivo, Pseudomonas gram negativo, Proteus. Los anaerobios son los bacteroides, Fusobacterium y el Clostridium, ¿no? Son anaerobios y son gérmenes propios de la flora intestinal. Por eso es que los que vienen por el sistema porta van a ser los más frecuentes, los anaerobios, y por supuesto acompañados por los gram negativos. El cuadro clínico es subclínico, no es muy evidente, no es muy florido. El dolor es leve en el abdomen, puede acompañarse de una fiebre, y a veces cuando ya la fiebre es muy evidente, por supuesto empiezan a ir al hospital, pero si no, no. La anorexia o la hepatomegalia, por ejemplo, y malestar general, son sintomatologías generales y de poco evidentes. Por eso es que el paciente no le da mucha importancia. Y aquí la tríada clásica que se dice: dolor, fiebre e ictericia, ¿no? Casi parecido a la colangitis, solo que en la colangitis a veces uno dice dolor en el hipocondrio derecho, pero que pueden ser coincidentes. En el examen clínico vamos a encontrar hepatomegalia, una masa dolorosa. Si lo examinamos con mucho cuidado, puede haber ictericia, y vamos a encontrar también en el examen clínico el antecedente de que es portador de una enfermedad biliar. Desde el momento del examen, lo que debemos identificar son dos cosas: si hay ruptura o no del absceso. Porque si hay ruptura del absceso hepático, ya no solamente estamos frente al absceso, no es tan raro que a veces nos encontramos con esta patología, sino está haciendo una peritonitis, una sepsis, y luego vamos a tener un shock séptico. Desde el inicio, cuando un paciente estamos sospechando de un absceso piógeno, estamos sospechando que la evolución es larga, debemos estar pendientes de estas dos complicaciones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por supuesto, con una buena historia clínica, evaluando el cuadro clínico. Desde el punto de vista de hematología, encontraremos una leucocitosis como con desviación izquierda, como en cualquier proceso infeccioso. En algunos casos vamos a encontrar anemia, porque estos pacientes, como la evolución no es corta, a veces se van limitando en la comida y nos va a llegar con una anemia leve. Entre lo que es función hepática hay que evaluar también, aunque no vamos a encontrar un aumento significativo ni de la fosfatasa, ni transaminasa, ni bilirrubina, salvo que sean o existiera un proceso obstructivo, sino las elevaciones son muy leves. Y como recordarán, estos pueden aumentar en otras patologías que no son hepáticas. Por supuesto, el cultivo es importantísimo. Habrá que hacer una punción para hacer el cultivo. Y la radiografía de abdomen nos va a ayudar muy poco, salvo que haya una hepatomegalia evidente con niveles hidroaéreos.
en la zona hepática. Entonces, sospecharemos altamente de un absceso hepático. Por supuesto, si la hepatomegalia es muy grande, hay compresión de pulmón hacia arriba y vamos a encontrar una consolidación, atelectasia basal. Aún podemos encontrar derrame pleural por contigüidad. Entonces, esto, por supuesto, una elevación del diafragma del lado derecho. La ecografía sí nos ayuda mucho. Hay una alta sensibilidad, una alta especificidad, o sea que nos dicen si es un absceso y nos dice también que el absceso está confirmado. Luego la tomografía, por supuesto, mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía, y es más, nos ayuda a detectar los abscesos pequeñitos desde casi medio centímetro. Y otra ventaja de la tomografía es que puede evaluar segmentos posteriores que a veces no puede evaluar la ecografía, el ultrasonido. Y para estos cultivos, lo que se hace es hacer una punción aspiración con aguja fina, eso se llama PAF, se le conoce como PAF, guiado por una ecografía y también por tomografía, pero hoy día están haciendo muy frecuentemente guiado por ecografía, antes que tomografía, porque ustedes recuerden que la tomografía, el examen tomográfico es mucho más difícil. La ecografía es inocuo, puedes hacerse cuantas veces sea necesario, aún en gestante, y perfectamente ayuda para una punción y aspiración para hacer el cultivo. Aún se puede hacer el drenaje percutáneo, que no es con aguja fina, sino son catéteres de mayor calibre. Entonces, acá tenemos una radiografía donde nos es evidente un nivel hidroaéreo. Entonces, esto nos está diciendo que es un anaerobio. Mira a dónde ha subido el diafragma, bien arriba, y está haciendo una atelectasia del basal externa. La ecografía también nos muestra los tamaños, las dimensiones, la característica del contenido, lo mismo la tomografía. Entonces son exámenes que hoy día nos ayudan muy bien para diferenciar el diagnóstico e iniciar su tratamiento. En lo que corresponde al pronóstico, lo que tenemos que hacer es buscar cómo reducir la mortalidad, pero para eso necesitamos un diagnóstico temprano, tratamiento antibiótico oportuno y drenaje. Son tres cosas que debemos tener en cuenta para que la mortalidad disminuya. Si hacemos un diagnóstico temprano, lo drenamos temprano con un antibiótico adecuado, correcto, oportuno, la mortalidad baja. Pero si fallamos en alguno de ellos o en los tres, la mortalidad es más alta. Y además, cuando nosotros tenemos un shock séptico, coagulación vascular diseminada, o pacientes inmunodeprimidos, albúminas bajas, diabéticos, por favor, en los diabéticos hay que tener mucho cuidado dentro de todo este grupo. El diabético, la evolución es muy rápida. Cuando nos damos cuenta ya está en shock. Por supuesto, en las personas que tienen enfermedades malignas y cuando nos hemos demorado en el drenaje. Todo esto, todo este grupo, si no le hemos puesto la atención verdadera o rápida, tiene un mal pronóstico. La mortalidad es alta, la morbilidad también. La sobrevida es felizmente alta, recuperable, pero va a depender de lo que hemos comentado, de un diagnóstico temprano, tratamiento antibiótico adecuado y el drenaje oportuno. De eso va a depender la sobrevida. La causa más frecuente de fallecimiento es la sepsis y la falla multiorgánica. Estas son dos causas, a veces nos enfrentamos muy tarde y difícil de que podamos lograr la mejoría de nuestros pacientes.
todo este grupo es un factor de riesgo para un absceso. Debo insistir que la sintomatología subclínica no es florido, se demora. Entonces, todo este grupo que es edad avanzada, diabético, malignidad asociada, que tenga un problema biliar, shock, derrame pleural, y si son múltiples, todos estos tienen un factor alto de riesgo para hacer que el absceso se nos agrave. Entonces, cuando nosotros tengamos un absceso, tenemos que estar pensando a qué grupo pertenece para poder hacer el tratamiento lo más adecuadamente posible. En relación al antibiótico, primero antibiótico terapia, inmediatamente. Y vamos a comenzar con un tratamiento empírico, como siempre se acostumbra. Y el tratamiento empírico vamos a comenzar dependiendo de la flora intestinal. Y este tratamiento empírico debe ser evaluado o confirmado con los cultivos siguientes. Si hemos hecho una aspiración con el PAF, el cultivo nos dirá si estos antibióticos que estamos utilizando son sensibles o no o son resistentes. Entonces, para poder corregir si fuera así o asociar. Entonces, siempre todo tratamiento empírico debe ser confirmado por el cultivo y antibiograma. El cultivo nos identifica el germen y nos dice a qué es sensible, a qué es resistente. Entonces, eso es el tratamiento. Primer tratamiento, la primera línea es el antibiótico. Luego viene el drenaje percutáneo. Y si fracasa, ahora sí iremos ya a un drenaje más agresivo, que es la cirugía. Y en la cirugía tenemos la laparoscópica y la convencional. Dentro de los dos, el menos agresivo, el menos traumático, es la laparoscópica. Este es el drenaje percutáneo. Aquí han colocado un catéter y está aspirando pus, miren, aspirando pus del absceso. Este catéter se deja dentro de la cavidad. Por este catéter se puede lavar, se puede inyectar suerito y vamos lavando hasta que la cavidad del absceso se va dejando de ser purulento y cada vez más el líquido claro. Y cuando el líquido es claro y es poquísimo, 10-15 centímetros, se retira el catéter y el tratamiento está realizado, por supuesto, con sus antibióticos correspondientes. Y luego este es el más traumático, una cirugía abierta, acá están las manos, está abdomen abierto y están drenando pus, ¿no? Pus. Este de acá es el laparoscópico. Nos está mostrando, por visión del laparoscopio, la cantidad de pus que se ha drenado, ¿no? Y luego van a aspirar y van a lavar. Luego esto inclusive se puede colocar drenes en ambos casos, tanto en el laparoscópico como en la cirugía abierta, porque cuando se hace este drenaje vamos a dejar un orificio que es diferente en el drenaje percutáneo. En el drenaje percutáneo queda el catéter dentro de la cavidad, se aspira y ese líquido no se ha derramado a la cavidad abdominal. En estos casos sí, como verán, esta es una pus franca, acá también, acaban de perforar y está aspirando y está saliendo un contenido purulento. Entonces el abdomen va a quedar con drenajes laminares o tubulares, depende aquí
del gusto del cirujano. Terminado esto, vamos a pasar a lo que es el absceso amebiano. Y como diagnóstico diferencial, ver algunas características. El absceso amebiano es en gente más joven. En cambio, el piógeno es por encima de los 50 años. Decíamos de 50 a 70, o sea, en los más viejitos. Y la relación es mayor en hombres, de 10 a 1, en el amebiano. En cambio, en el piógeno, el comportamiento es similar. En la raza, mayor en los hispanos, y en el piógeno, la distribución es igual. El dolor en el cuadrante superior es mayor en el amebiano y en el piógeno es un poco menor. La fiebre vamos a encontrar en ambos iguales, por eso es que el diagnóstico es diferente inicialmente para ver cuál es amebiano y cuál es piógeno. Los escalofríos, por supuesto, por la fiebre, se van a presentar. La serología positiva en el E y en el piógeno un 5%, pero esta es una reacción cruzada, porque el piógeno no tiene serología positiva. Número de abscesos, generalmente solitario, el amebiano. El piógeno, múltiple, siempre en cuando proceda de vía biliar o de la vena porta. La ubicación del absceso, lóbulo derecho, ambos, esto es ya solamente por la cuestión anatómica, porque la circulación mayormente va al lóbulo derecho, y solo por eso. Entonces, ahora, lo que hay que tener presente, por ejemplo, esto nos podría ayudar. ¿A dónde ha ido usted? ¿De dónde viene? Porque para que tenga un absceso amebiano, ha tenido que ir a una zona endémica. El absceso amebiano es endémico. Entonces, preguntemos a qué lugar ha viajado, si en el lugar que ha viajado tiene conocimiento no del absceso, pero nosotros sí estamos en la obligación de conocer el absceso amebiano, donde es más frecuente, en las zonas tropicales. En la diabetes es el piógeno, repito, acá hay que tener mucho cuidado, se nos agrava rápidamente en el diabético el absceso piógeno. La del alcohol no es tan relevante, tampoco el prurito, el ictericia, va a depender de la cantidad de bilirrubinas, claro, entonces no es muy relevante. Fosfatasa alcalina tampoco, como dijimos al principio, todos estos marcadores hepáticos no van a estar muy alterados en ninguno de ellos. La mortalidad en el absceso amebiano es poco, en el piógeno sí es de mayor cantidad, entre 10 a 15%, en comparación al amebiano que solamente alcanza al 5%. Entonces, la epidemiología del absceso amebiano. ¿Quién es la fuente? Es el hombre. El humano es el huésped principal, porque en él va a vivir el patógeno. Pero también puede haber en animales, perros, gatos, etc. Y es de menor cantidad. Y como en el hombre vive, por lo tanto, el contagio es de hombre a hombre, porque hay un portador. Y también el contagio puede ser por agua y vegetales contaminados. Si la ameba, el trofozoito, está en el agua, nos la hemos tomado, entonces podemos contaminar, pero no trofozoito, no sé, con el huevo podemos contaminarnos. Entonces es una enfermedad tropical, endémico en las zonas tropicales, por eso hay que tener mucho cuidado, porque esto, si alguien nos visita, nos pueden contaminar.
por ejemplo, en los países desarrollados donde no hay esta enfermedad, ¿quiénes van a contaminar? Los viajeros, los inmigrantes, los que visitan como portadores. Entonces, ellos van a llevar el parásito en el intestino, el trofozoito, y este va a poner los huevitos, y esos huevitos van a contaminar al resto de las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las regiones endémicas, donde inclusive hasta el 55% de la población está infectado. O sea, son portadores sanos, asintomáticos. El contagio, ya hemos dicho que es de hombre a hombre. El contagio hace un quiste. Ahora, en el cuadro siguiente les voy a explicar cuál es el ciclo vital. Y, por supuesto, fecal oral, porque el parásito, el trofozoito, pone los huevos, sale con las heces, no nos lavamos la mano, jugamos, nos hemos contaminado la mano o jugamos con los perritos, si los perritos tienen el parásito, y lo vamos a comer y por ahí nos vamos a contaminar. Entonces los quistes maduros son ingeridos y esto al ingresar al colon va a tener 3 mecanismos. Nosotros, como somos portadores, ¿quién es el portador? El portador es el que tiene al trofozoito en el intestino. Ahí vive. Y este trofozoito se va a convertir en quistes. El trofozoito solamente tiene un núcleo. En cambio, este quiste tiene 4 núcleos y va a tener una sustancia protectora. Y cuando este quiste revienta, va a tener 8 hijitos. Entonces, nosotros vamos a comer, nos vamos a pasar el quiste maduro, quiste que tiene su capita, ingresa por vía oral, regresa en el estómago, no le pasa nada, llega al intestino, pierde la capita en todo este trayecto, llegando al colon, produce 3 patologías. 1, el portador, el que tiene el parásito, lo que va a hacer es poner los huevitos y heces. Ciclo que se repite. Huevito, heces, ¿no? Se repite constantemente. Sigo haciendo deposiciones con los huevitos del trofozoito, no me lavo la mano, ingiero otra vez y el ciclo vital. 2, invade la pared, la mucosa, daña, tiene úlceras, por lo tanto cursa con diarrea, ¿no es cierto? Con diarrea. Y el tercero tiene la capacidad de pasar al torrente linfático, circulatorio venoso, y va a ir al extraintestinal. Él es el que va a llegar al hígado y va a ser el absceso amebiano hepático. Este es el ciclo vital que tenemos que recordar para entender la enfermedad. Entonces, todo eso está descrito acá. Lo que quiero ahora, cuando llega al hígado, ¿qué es lo que pasa con este parásito que ha ingresado al hígado? Se pega a la célula, se adhiere, se activa la célula, libera sus enzimas y va a producir hidrólisis de las células, va a producir necrosis, muerte celular. Y esto cada vez va a ser una cavidad más grande, donde vamos a tener partículas de proteínas rodeados de trofozoitos, o sea, las amebas invasivas.
y así va a formar el gran absceso amebiano, que va a tener su inmunoglobulina A y G. Por eso es que se hace este análisis cuando uno sospecha de un absceso amebiano. Entonces, dicho esto, ya sabemos qué cosa es un trofozoito, que es un quiste, y nos vamos a la anatomía patológica. Absceso hepático, una gran cavidad tabicada. Estos tabiques un poco que lo diferencian y se ven que no es muy común en los abscesos piógenos, y ecográficamente nos pueden ayudar mucho mejor con la tomografía. Entonces, esta cavidad es el resultado de la necrosis, porque el parásito lo que hace es hidrolizar, hacer necrosis y muerte de la célula. Y cada vez la cavidad va a ser grande, 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 cada vez más. Entonces, la clínica, similar al absceso, todos son parecidos, igualitos. La única diferencia es si hay invasión de la pared colónica, vamos a encontrar diarrea y vamos a encontrar el dolor en el tórax inferior. Y acá lo que hay que ver como antecedentes de dónde viene, ¿no? Para poder sospechar y dirigirnos como diagnóstico para hacer un absceso amebiano. Diagnóstico, por supuesto, la historia clínica, laboratorio, las inmunoglobulinas, y luego inclusive se puede aspirar igual que para el absceso piógeno, y estos identificarán los quistes o trofoceitos, la detección de los anticuerpos. La hemoglobina va a estar un poco baja, pero ninguno de estos va a ser una ayuda excelente. Quizás la radiografía de tórax, por la elevación del diafragma, porque hay mayor hay compresión de la base pulmonar, pero hasta ahí. Lo que sí nos va a ayudar es estos dos últimos, la ecografía y la tomografía. Ellos sí nos ayudan a un diagnóstico porque tienen una alta. Miren, radiografía de un absceso amebiano. Solamente vemos elevación del diafragma. Ni siquiera tiene atelectasias, consolidación hepática. No tiene. Limpio, ¿no? Pero sí el diafragma está elevado. La ecografía, miren, es más denso que en el piógeno. Estos son los septos o los tractos. Y la tomografía, por supuesto, membrana irregular y también con los septos. Eso nos va a ayudar en el diagnóstico. Tratamiento, igual que en el absceso piógeno, no varía nada. Primero, por supuesto, no son los antibióticos. En el absceso amebiano usamos el metronidazol, tinidazol, secnidazol, nisatosamida y la cloroquina también. Las dosis están indicadas y los días que debe aplicarse. Y si esto debe ir acompañado del drenaje percutáneo, y si el drenaje percutáneo no resuelve el drenaje percutáneo, tendremos que ir a la cirugía laparoscópica o a la cirugía convencional, igual que en el absceso piógeno. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado de revisar lo que corresponde a absceso piógeno y amebiano. Y vamos a pasar a revisar la hidatidosis hepática o el quiste hidatídico hepático. Este es un parásito, por lo tanto es una zoonosis. Es un parásito. Entonces, este parásito va a tener sus huéspedes no como en el ameba definitivo el hombre, sino el huésped definitivo va a ser los carnívoros, o sea, los perros, los gatos, los zorros. Ellos son los huéspedes definitivos. Y
El intermediario, quien come esos huevitos, va a ser los herbívoros, ganado vacuno, caprino, lanar, etc. Y el hombre es un hospedero incidental o accidental, por si acaso, un niño que juega con sus perritos que tienen el parásito, etc., ¿no? Y se conoce que existen 4 tipos de estos parásitos que infestan al hombre, pero claro, al hombre, pero el más común es el Echinococcus granulosus. Los otros también existen, pero el Vogel, por ejemplo, está más en África que con nosotros. Este es el ciclo vital. Huésped definitivo, perro. El perro se deposiciona en los huevitos, que son estos. En la hierba, en el lago, los animales herbívoros comen y el ciclo se da la vuelta. Pero por ahí pasó el hombre y se contaminó con este mismo huevito. Y luego va a ir a alojarse al hígado o al pulmón o a otro órgano. Por si acaso, el quiste hidatídico no es propio solamente del pulmón o del hígado. Se ha encontrado hasta en el ojo, en el hueso. Entonces, esas son las localizaciones diferentes, siendo más frecuentes en el hígado en este porcentaje. Y en el hígado, otra vez vemos que la mayoría está en el lóbulo derecho y esto depende también nuevamente de la irrigación. En el pulmón vamos a encontrar en este porcentaje, 10 a 20. Y en otros lugares, lo que les comentaba, en otros lugares se refiere pues a hueso, ojo, libre en el peritoneo. Entonces vamos a encontrar también un 10%. Esta es la tenia. Esta tenia mide 3 milímetros. Y va a poner, cuando desarrolla la vesícula, es esta la vesícula. Y estos son los huevitos. Son las tres partes de este ciclo vital. Y esta vesícula gigante puede ser única o tener lo que se llaman las vesículas hijas, aunque a veces no tienen, solamente está en la gran vesícula con contenido líquido cristal de roca, es un líquido limpio. Y van a tener sus propias membranas, como les vamos a explicar un poco más abajo. Y a medida que va creciendo, ¿qué va a ocurrir? Va a alterar el órgano. También se va a alterar el mismo parásito, porque va a ser cada vez más grande. Y va a difundirse por vía sanguínea. Y su contenido, como tiene gran cantidad de proteínas, es alergizante. Hay casos descritos cuando han estado haciendo la intervención quirúrgica y no ha tomado las medidas de precaución adecuadas, se ha derramado el líquido quístico, han hecho shock anafiláctico y han fallecido. O otros casos en los cuales han recibido un traumatismo, se reventó el quiste, han hecho shock anafiláctico y han fallecido. También esto corrobora que cuando le hacemos un hemograma vamos a encontrar todo normal, pero vamos a encontrar eosinófilos aumentados. Entonces, todo eso nos va guiando para ir a un diagnóstico. La clínica tiene un periodo asintomático. El quiste no es una enfermedad aguda, no es una enfermedad que ha comenzado de 2-3 años, es de años. Se dice que dependiendo de la consistencia de cada órgano, crece 2 centímetros por año. Entonces, pues tiene un periodo asintomático largo, con molestias inespecíficas, salvo el bultito, y a veces las reacciones alérgicas
con estado general no comprometido. El diagnóstico vamos a tener en cuenta estos pasos. En la clínica, tomar en cuenta la epidemiología, de dónde viene. El quiste hidratídico en el Lima, per se, como enfermedad propia, no existe, pero la migración ha hecho que acá tengamos los importados. Hay lugares endémicos, Puno, Huancavelica, la Puna de Arequipa, etcétera, que son endémicos en el Perú, Cajamarca. Yo hice residencia en el hospital de Chuleque, en La Oroya. Nosotros operábamos de 1 a 2 quistes hidratídicos por mes. O sea, había una enorme cantidad. Pero si estas personas han estado en la sierra, han sido niños, han estado en contacto con animales herbívoros y carnívoros, algunos inclusive han estado cuidando sus animalitos, se contagiaron hace 10 años, lo trajeron a los 12, 10 añitos acá a Lima, a los 20, 25 años nos visitan con quiste hidratídico. Pero eso no fue contagiado en Lima, sino fue contagiado en la zona endémica. Entonces, eso es lo que ocurre en lo que respecta a la epidemiología. Hay que ubicar la localización. ¿Cuántos quistes tenemos? Tenemos que ver el tamaño. Cuanto más grande, es más complicado. Y hay que ver si el parásito está vivo o está muerto, para tomar las precauciones en el momento de la cirugía, cuando se hace cirugía. Y cómo está el estado de la adventicia, que más abajito les voy a precisar qué cosa es la adventicia, si todavía no lo han leído, y el estudio serológico, ¿no es cierto? Que también se puede hacer estudio microscópico, pero aquí no se puede hacer punción. No se debe hacer punción con aguja fina para saber si es quiste o no, porque dentro de la cavidad vamos a encontrar las cabecitas del quiste que se llama escólisis, y esos son los contagiantes. Estas son las pruebas que se hacen, todas ellas, pero estas dos primeras, el ELISA y el Western blot, son los que tienen más alta sensibilidad y mejor si se hace los dos. Nosotros hay que hacer, existen, son muy caras o no están a disposición para hacer las pruebas en forma rutinaria. Esta es una ecografía donde nos escribe el quiste gigante. Acá nos va a tener que dar las características. Acá hay una vesícula y acá hay una cantidad de algo. ¿Será esto, no? Pero corresponde a lo que se llama la arenilla hidratídica, que después les voy a comentar. Y en la radiografía vamos a ver esta de acá. Una calcificación de la pared. Ese es lo único que vamos a ver en la radiografía. Cuando no tenemos la ayuda tomográfica, ecográfica, el diagnóstico es difícil, porque lo único que vamos a ver es una hepatomegalia. En el pulmón sí se puede observar bien la tumoración, pero en el hígado no. En cambio, cuando tenemos la ecografía y la tomografía, miren, este es el quiste grande, el quiste madre, si queremos llamarlo así. Dentro de ellos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vesículas, o 7 vesículas hijas, así se llaman. Antes de clasificación quiero que pasara esto, para que no se confunda. El quiste hidratídico tiene membrana propia y membrana que no es propia. La membrana propia se llama adventicia.
perdón, germinativa, que está en verde. Germinativa. ¿Por qué germinativa? Porque aquí van a nacer los quistes vesículas, las vesículas hijas. Y tanto en las vesículas hijas como en el común vamos a encontrar estas cabecitas, que es la arenilla hidatídica, que son los escólices, que son la forma contagiante. Y tenemos los datos de que cuando es un quiste, cada mililitro de este líquido cristal de roca contiene 400.000 escólices cada centímetro de líquido. Entonces imaginen cuánto será dependiendo del tamaño del quiste. Y además, cuando han hecho el estudio, han centrifugado el líquido, han encontrado que aproximadamente hay 5 a 6 mililitros de quiste, de escólices. Entonces multipliquen 400.000 por 6, ¿cuántos escólices hay en una cavidad? Y esto, si nosotros no tomamos las precauciones y se nos trasvasa la cavidad peritoneal, van a dar nuevos quistes hidatídicos. Cuando en un traumatismo ocurre lo mismo, se revienta y todo el líquido peritoneal, el líquido quístico es vertido al peritoneo, toda esta cantidad de quistes se va a sembrar en el peritoneo. Aún se han atrevido a llamarle cáncer blanco, porque cuando hemos abierto la cavidad abdominal, hemos encontrado toda la pared, tanto intestinal como la pared, llenecito de quistes hidatídicos, que lo único que hay que hacer es cerrarlo. Pero hoy día hay una forma de combatir. Esta membrana germinativa no está adherido a esta capa que se llama cuticular o a la cutícula. No está adherido. Solamente se mantiene porque esta cavidad tiene una presión que varía de 80 a 100 centímetros de agua. Eso lo mantiene. Si nosotros por alguna razón hacemos una punción y sacamos el contenido, la membrana se cae solita, completita, es una membrana gruesa, blanca nacarada, completita se cae. No tenemos que limpiar, no tenemos que cortar, no tenemos que nada, absolutamente, se cae. Y es más, cuando uno opera, saca toda la bolsa. Y la cuticular es una capa múltiple, como si fueran las capas de una cebolla, pero bien finitas. Esta capa está adherida a la tercera capa, que es la adventicia, y la adventicia no es más que el tejido del órgano comprimido, o sea, es el órgano mismo que está comprimido por el crecimiento del quiste. La capa cuticular es ultraselectivo. ¿Qué quiere decir? Como los vasos sanguíneos están acá en todo el tejido, entonces este es un órgano vivo, tiene que alimentarse. Por lo tanto, de los vasos de acá va a ingresar acá proteínas, lípidos, todo lo que le sirve de alimentación. Y para eso le va a servir como filtro esta capa cuticular. Entonces, esta capa cuticular es semipermeable, solo deja pasar lo que le va a servir para vivir al quiste y no deja pasar a aquellos que le va a hacer daño. Y la capa, como refiero, la capa externa es nuestro organismo. ¿Y quién es el que se calcifica? Esta capa. Esta capa se calcifica. Entonces, esta es la anatomía del quiste hidatídico. ¿Y por qué me he saltado acá? Porque quiero que vean la clasificación ahora. La clasificación la hizo Garvey y lo hizo en 5 clases. Colección o tipo 1.
un solo quiste solitario puede ser pequeñito o gigante, limpio y sano, más sano que nosotros, sin ninguna lesión. Por eso se ven sus bordes muy definidos, inclusive el líquido es cristal de roca. El tipo 2 es porque este quiste algo le pasó, perdió compresión, por lo tanto la membrana germinativa está que se cae. Inclusive radiológicamente antes nosotros veíamos que se llamaba el signo de Gamalote. ¿Por qué? Porque acá veíamos que esta membrana se había caído en esta forma. Y ese es el tipo 2. El tipo 3 ya no es el quiste solitario, sino es un quiste gigante con un montón de vesículas. Y el tipo 4 ya es un quiste muerto. Ya este es un tejido, puede ser pus u otro material que ya ha permitido la muerte de las vesículas. Y el quinto no solamente está muerto, sino se calcificó la periferia. Esos son los 5 tipos. Y acá están. El 1, el 2, mira cómo se cayó el quiste, la membrana, multiquístico. Acá parece un absceso. Por supuesto, este quiste, si se infecta y se convierte en pus, es un absceso, una complicación del quiste. Y la calcificación acá, y acá la radiografía, les voy a mostrar otra vez la calcificación del quiste. Cuando uno ve esto, definitivamente no podemos decir es una metástasis, ¿no? Este es un quiste dietídico calcificado. Muy bien, entonces el tratamiento tenemos que tomar algunos pasos importantes. Tenemos que evitar la diseminación. Tenemos que sacar el parásito, eliminar el parásito, retirar el parásito completo. Y luego hay que tratar la cavidad que queda. Nos puede quedar, dependiendo del tamaño del quiste, una cavidad en el hígado, 5 centímetros de diámetro. Si es 20 centímetros, será 20 centímetros de cavidad. Aún más, ese espacio quístico puede tener fístula biliar, puede haber dañado en la vía biliar intrahepática. Y tenemos que revisar para que no se nos quede la fístula, porque si se nos queda la fístula es atroz, para posteriormente corregir. Y luego, el otro paso, tenemos que evitar la recidiva. Tenemos que evitar que se nos derrame el líquido quístico. Y si hay hemorragia, hay que buscar que controlar la hemorragia. Estos son los pasos del tratamiento que hay que seguirlo puntualmente para no complicar. Parecería fácil, pero acá lo que hay que proteger de repente, lo más importante es esta de acá. Cuando el líquido se sale de la cavidad y no hemos hecho el tratamiento adecuado del líquido, vamos a sembrar en el peritoneo. Entonces esto ya hemos explicado, el quiste de anatomía también, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene los pasos. Acá les voy a explicar, en este cuadrito. Nosotros lo conocíamos como PAIR, pero ahora le han dado PAIR a un tratamiento específico, no importa. ¿Qué cosa es el PAIR? Primero, cuando uno abre una cavidad quística, uno tiene que proteger toda la cavidad para que no se nos derrame el líquido peritoneal. Unas gasas grandes que se llaman PAC, embebidas en sustancia hipertónica, porque con la sustancia hipertónica entra en contacto los escólices y mueren, revientan. Por lo tanto, esa es la protección.
Y una vez que hemos protegido la zona, bien protegido, punzamos con un trocar. Y si hemos punzado, ya no podemos mover, ya no podemos sacar. Tenemos esto, lo fijamos nosotros. El ayudante lo agarra perfectamente cuando estoy aspirando para que no se derrame. Porque cuando aspiro se va a colapsar, ¿no es cierto? Pues esta figura creo que es bastante explicativo. Se colapsa, aspiro. Aspiro 20 centímetros, lo evacúo a una riñonera o a un depósito afuera, luego la jeringa lo voy a cargar con un escovicida, o sea, con un líquido hipertónico. Si he evacuado 40 centímetros, voy a inyectar 40 centímetros de ese líquido y lo voy a dejar 2, 3 minutos. Después lo vuelvo a aspirar. Lo vuelvo a aspirar. Mido otra vez cuánto he aspirado. He aspirado 40 o 30, en esta vez vamos como ejemplo. He aspirado 30. Vuelvo a cargar mi jeringa con ese escovicida. Vuelvo a inyectar. Por eso lo conocemos como PAIR. Punción, aspiración, inyección y reaspiración. Los 4 pasos. Se repite varias veces hasta estar nosotros convencidos de que hemos sacado todo el líquido o hemos cambiado. Ya no hay líquido quístico, sino está nuestro suero hipertónico. Está nuestro suero hipertónico. Y una vez que eso ha ocurrido, ¿qué hacemos? Cortamos. Lo cortamos. Se abre el órgano. Y cuando abrimos el órgano, esta germinativa, mira cómo es grueso. Se agarra con una pinza de anillo y sacas completito, ¿no? Acá el esquema sacando y este es completito sacas. Luego, ahora sí acá, hay que revisar la cavidad y hay que hacer el tratamiento. Entonces, no se olviden de estos pasos cuando hay que hacer el tratamiento del quiste. Por eso es que yo no estoy muy convencido de hacer con la laparoscopía, porque con la laparoscopía no puedo proteger esta zona, no voy a poder proteger. Yo estoy en contra de hacer con la laparoscopía porque encima no voy a poder ni siquiera tener la seguridad que esto no se me escape. Aunque ahora la gente joven dice, no, hay que hacerlo porque hay un medicamento que se puede usar. Bueno, criterios van y vienen. Entonces, ese es el famoso PAIR y luego de haber hecho el PAIR, el tratamiento de la cavidad. Mira la cantidad de tratamientos que hay. Y estos tratamientos se los voy a mostrar acá. Este es el laparoscópico. ¿Cómo van a fijar esta membrana? Porque esta membrana es tan delgadita que está formando parte del órgano. Lo aspiran, esto se va a escapar, se le va a quedar y el líquido se va a vertir a la cavidad. Mira cómo está colapsado, así se colapsa, pero acá cuando es cirugía abierta, colocamos una pinza acá, otra pinza acá y el ayudante no se suelta ni de las pinzas ni del trocar. Entonces, es casi imposible que se nos evacúe al exterior. Estos son los tratamientos de la cavidad que ha quedado después que he sacado el quiste de esta cavidad. Mira cómo el órgano está abierto. Entonces los tratamientos son variados. Cuando es una cavidad grande, este procedimiento se llama capitonaje. O sea, voy a suturar en el profundo adentro, varias hileras adentro. Luego de haber cerrado en el fondo, en la capa más superficial, otra vez voy a suturar, voy a acercar esta pared con esta, igualito con varias suturas. Y estas capas pueden ser 3, 4, 5. Y finalmente,
el exterior del órgano, los bordes de la herida, también voy a suturar. Ese se llama capitonaje, o sea, cerrar la cavidad, aproximar la cavidad. Para aproximar la cavidad tiene que haber ciertas condiciones. Tiene que haber flexibilidad y que no quede a tensión. Porque si queda tensión, la sutura va a romper el órgano, sobre todo el hígado, si estamos hablando de hígado, y podemos producir hemorragia. Entonces, ese es uno de los tratamientos. El otro tratamiento es si es un quiste pequeñito, puntos profundos de un lado al otro, punto colchonero, se cierra y se deja cerrado. Adiós, cavidad. A veces la cavidad es muy llorona, muy grande, se hace lo que se llama epiploplastia. Se lleva el epiplón hacia el hígado y se sutura a los bordes de la sutura. ¿Con qué finalidad? Porque esta cavidad va a producir secreción, proceso inflamatorio, lo que comúnmente llamamos va a llorar, y eso tiene que salir en algún lugar, y el epiplón tiene la capacidad de reabsorber. Esto se hace en cavidades medianas, no en grandes. No en grandes. En grandes lo que se hace es este procedimiento, la quistostomía. Lo que se hace es, se abrió el quiste, es una cavidad muy grande, no podemos hacer capitonaje, no es adecuado para una epiploplastia, se deja un dren tubular, fija la piel y esperamos que cierre por segunda intención solito. A veces hay que ir lavando un poco para que no se contamine, o si no, los detritos y la fibrina no se pegue a estos orificios laterales, se irriga con un poquito de cloruro de sodio. Ese es el otro tratamiento cuando es muy grande. Y el cierre primario también se puede hacer así. Es casi parecido a este de acá, pero en este caso lo que han hecho es han colocado puntos y han acercado y han suturado. Se llama jareta. Se junta y la cavidad son para cavidades pequeños, 5 centímetros, 7 centímetros, etc. O puntos simples. Estos puntos simples se refieren a este de acá, puntos simples. El otro es la famosa cistoieinostomía en Iderux. Creo que el Iderux ya lo conocen, creo que ya se los han presentado en varios seminarios, varias prácticas. Este es el borde distal del ilion que estaba acá, han seccionado acá, han llevado a la cavidad, han suturado el borde, han abierto una cavidad y han anastomosado al quiste. Y el distal han anastomosado a la parte distal también de esta asa que está anastomosada al quiste. También se hace ese procedimiento. Y lo que quedaría es también otro procedimiento, es la marsupialización. O sea, es una cavidad mediana, no propicio para hacer capitonaje, no es tan grande, por lo tanto, los bordes se ponen los puntos para dos condiciones, para que no se cierre y para que no sangre. Entonces lo dejamos libre en el peritoneal, en la cavidad abdominal, perdón, para que drene a la cavidad peritoneal. Y ese drenaje va a ser removido por el peritoneal. Muy bien, esos son los procedimientos. Y luego vamos a ver el PAIR y el PAIR-PEVA, que ya le dieron nombre, ¿no? El PAIR percutáneo. ¿Qué es eso? Es lo mismo, ¿no? Punción, aspiración, inyección y reaspiración. ¿Qué es esta? Esta es una
jeringa con una aguja recta, larga. Se hace la punción, muy bien, se aspira. El aspirado lo mandamos, le enviamos para que nos identifique si hay escólices. Uno dice sí, muy bien. Entonces inyecto, ¿no? O sea, punción, aspiración, inyecto líquido con escobicida, lo vuelvo a aspirar, inyecto el PAIR, ¿verdad? Pero percutáneo. Percutáneo. Esto es para quistes de menos de 5 centímetros. Que se está haciendo. Luego que hemos terminado el procedimiento, sacamos nuestra agujita y nos vamos a comer un cevichito. Lo dejamos, no dejamos absolutamente nada. Pero luego han intentado, o están intentando hacer enquistes más grandes. Ya le llaman el PAIR PEVAC. Muy bien, ¿cómo hacen? Lo mismo. Este es este mismo. En lugar de colocar una aguja, colocan un catéter. Hacen los mismos procesos, punción, aspiración, inyección, reaspiración, varias veces. Cuando ya han reemplazado el contenido, por supuesto a mí me parece que este es más seguro que la simple PAI, cuando ya han reemplazado el líquido quístico, por supuesto esto para hacer eso tiene que ser los quistes hasta más de 6 centímetros, pero quistes únicos, sin vesículas, o sea, el tipo 1. Inclusive en el tipo 2 se puede hacer porque probablemente la membrana está lesionada, probable, pero ideal es para tipo 1. Y una vez que han terminado de hacer el PAI, el catéter se queda, no lo sacan. Y al día siguiente lo evalúan y si todo está ok, recién sacan el catéter. Y si no, puede quedar hasta 24, 48 o 72 horas. Ese es el PAI PEVAC. No es más que el PAI, que es aguja recta. Terminas el proceso del PAI completito, sacamos la aguja y nos vamos. El PAI PEVAC es lo mismo, no es con aguja, es con catéter. Se lava, se hace todo el proceso y se queda el catéter. Esa es la diferencia. Entonces, a eso se refiere todos estos pasos. Lo único que por mi juventud yo les quisiera aconsejar lo siguiente. Todo esto es lo que acabamos de hacer. Esto, no. Cirugía radical, no. ¿En qué consiste la cirugía radical? A veces los jóvenes pues somos intrépidos, se llaman, ¿no? Pero somos lo intrépido en órgano ajeno, no en el órgano nuestro, ni siquiera de nuestra familia. ¿En qué consiste la quistectomía parcial? Cortan el órgano, se reseca el órgano y es muy sangrante. Y la periquística igual, tratan de sacar todo el borde del quiste donde estuvo alojado en el órgano. Sangrante. Imagínense hacer una resección hepática para un quiste. No me parece. No me parece. Entonces, no es prudente hacer cirugía radical, porque si bien es cierto, los quistes grandes tienen una morbilidad alta, a veces el paciente tiene que irse con su dren tubular a la casa, pero es mucho más manejable que hacer esta resección del órgano, porque el órgano tiene también la capacidad de distenderse, así sea el hígado, se descomprime cuando el cuerpo extraño, que en este caso el quiste, va aplastando. Entonces cuando ya no existe el hígado va recuperando su tamaño, va recuperando su forma. Entonces no vale la pena hacer una quistectomía o un procedimiento, cualquiera de ellos radical, no. Eso sería mi consejo.
Complicaciones, por supuesto. Cuando se llena de pus, absceso. Puede drenarse a vía biliar. Y a la cavidad peritoneal, al tórax, a la vena cava. Está descrito que se ha diseminado a través de la vena cava. Se ha hecho una fístula y ha pasado los escólisis a vena cava con una diseminación a todo el organismo. Por supuesto, cuanto más grande, compresión de conductos biliares. Esto si es en el conducto biliar principal, o sea, en el ilio, un quiste gigante, puede terminar con una ictericia marcada, como compresión a la porta o la apertura hacia otra víscera o la cavidad peritoneal. Entonces, este cuadrito es lo que anima a la gente joven a decir, no importa que se derrame, porque ya le di su tratamiento 3 meses antes. Es controversial el tiempo del uso. Algunos dicen 15 días, otros dicen 3 meses antes. Le preparo con su albendazol o con su mebendazol. Entonces, si se me derrama, no se va a contaminar. Pero yo le tengo temor. Y es más, después de haberse operado, debe usar estos medicamentos antiparasitarios para ver si alguna escólisis se nos escapó. Lo que sí es cierto es que en quistes de 1 centímetro, 2 centímetros en pequeños, que ahora se puede diagnosticarlo con la tomografía, tienen la propiedad de matar al quiste, se calcifica. Si nosotros encontramos este quiste tipo 4, el quiste está muerto. Ya no necesitamos, si es pequeñito, ni sacar ni tocarlo. Si tiene un 5 centímetros de diámetro, 3, 2, no la toquen, déjenlo ahí. Esto puede abscedarse y al final inclusive puede calcificarse. Entonces esperaremos la evolución. Y por eso es que la gente joven confía mucho en estos medicamentos y dicen, no, yo le doy eso y no le va a pasar nada. Pero si fuera mi familiar, yo no lo haría. Creo que con esto termino y muchas gracias. Y cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a su disposición. Doctor, muchas gracias. Parece que no hay preguntas. Muy bien, doctorita, muchas gracias. Hasta otro día. Muy Hasta luego. agradecido, Que le vaya estimado bonito. señor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.